En este momento, Crimea está en llamas. Estos ataques de la SISU acabaron con los rusos. La liberación de la península. Ucrania hizo algo increíble. La defensa aérea rusa fue superada. Un infierno de fuego envolvió al enemigo. Todo el cielo y la zona están bajo ataque. El fuego es visible desde el espacio. Los rusos están en histeria. El país está sumido en el caos. ¿Sensación? El Pentágono ha convocado urgentemente a cientos de generales. Una breve respuesta para Moscú. Esto matará a Rusia. Increíble refuerzo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Decenas de miles de tropas aliadas se dirigen a Ucrania. Putin está fuera de sí. La coalición contra el WEM crece cada hora. El punto de inflexión. Trump tomó una decisión trascendental sobre Ucrania. El giro inesperado de Estados Unidos. Ni siquiera Zelensky esperaba esto. Europa al borde de una explosión temprana. Polonia con armas nucleares. La OTAN se prepara para un golpe devastador contra Moscú. Estados Unidos y Turquía se unen contra el Kremlin. El colapso del segundo ejército más grande del mundo. Ya no quedan tanques. Los soldados huyen a pie hacia la muerte. Las fuerzas armadas de Ucrania destruyen los restos de la maquinaria. El Kremlin está en pánico. El apocalipsis ya está aquí. Y en todo esto hay un punto sensible en nuestra cuestión. Urgentemente, Ucrania devuelve Crimea. El ataque del misil cambia todo el juego. El polo Ostrov se está convirtiendo en una auténtica Chernobyevka para Rusia. Los participantes están en pánico, llegada tras llegada. El sistema de defensa aérea se volvió impotente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania asestan un golpe mortal. Los rusos expulsados de la península. Este es el principio del fin ruso. Detalles en el reportaje. Los rusos tienen problemas evidentes en Crimea. Y cuanto más pasa el tiempo, más sorpresas hay para el enemigo. Crimea poco a poco, si hacemos analogías, gracias a las fuerzas de defensa de Ucrania, se ha convertido en una especie de Krimeobaevka, por analogía con Chornobaivka, donde constantemente se destruye al ejército ruso, a los ocupantes rusos, así como su armamento y equipo. Los defensores ucranianos entienden perfectamente dónde se encuentran los ocupantes rusos en la Crimea ocupada y hacen todo lo posible para expulsarlos de allí. El trabajo en Crimea es activo. El proceso de desmilitarización de Crimea continúa. Esto es una parte integral del proceso de desocupación. En la Crimea ocupada, cada vez surgen más problemas con el combustible, el agua y el equipo militar. Los ataques ucranianos destruyen las bases del enemigo, mientras que los rusos intentan ocultar la magnitud de sus pérdidas. Se trata de operaciones terrestres, aéreas y marítimas que nuestros defensores llevan a cabo con éxito. ¡Mira! Hoy, en Crimea, los ataques alcanzaron aquellos objetivos militares rusos que representan una amenaza tanto para la propia península por estar ubicados en ella, como también, de hecho, amenazan a otros territorios de nuestro país. Se trata de equipamiento. Hoy en día, este equipamiento se utiliza para lanzar ataques con armamento de misiles contra nuestro territorio. En consecuencia, esto es lo que permite a los rusos llevar a cabo un amplio reconocimiento de nuestro espacio aéreo. Regularmente se lleva a cabo la eliminación de objetivos de la defensa antiaérea enemiga, la destrucción de objetivos marítimos y el ataque a objetivos terrestres, entre los que se incluyen los ferroviarios. El sistema de defensa antiaérea en Crimea, que hoy funciona de manera muy activa e intenta repeler los ataques de las fuerzas de defensa ucranianas, lo cual les sale muy mal, también funciona como un arma de asesinato. En la península aumentan los problemas de abastecimiento y las posiciones defensivas de los rusos se están desmoronando. También se está trabajando en esas llaves que abrirán la puerta a Crimea, en particular la lengua de Kimburn, la lengua de Endrov y, de hecho, el propio territorio de Crimea. Casi cada semana se registra la destrucción de helicópteros rusos o de elementos de defensa antiaérea. Esto crea una atmósfera de miedo entre los ocupantes y los obliga a ahorrar recursos. Los drones ucranianos incluso alcanzaron las casas de gobierno. En la noche del 22 de septiembre se escucharon explosiones en la zona de Foros. Los colaboradores rusos informaron que los drones impactaron en el territorio del sanatorio Foros. Se ha informado de la muerte de 3 personas y 16 heridos. Es muy probable que este balneario fuera precisamente el lugar de encuentro de altos funcionarios, posiblemente del FSB o posiblemente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. No hemos visto ningún control objetivo, el llamado control por parte rusa, ni imágenes de civiles muertos o heridos. Y eso sería lo primero que haría la Federación Rusa si realmente hubiera sucedido así.
Los rusos omitieron mencionar que en el momento del ataque había invitados muy importantes en el sanatorio. No se especifica quiénes exactamente eran. En la página del sanatorio en la red social se publicó un anuncio de que el 21 de septiembre el restaurante Foros Hall estaría cerrado por servicio especial. En todas las noticias muestran precisamente la escuela que está al lado, más... El mayor daño lo sufrió el salón de actos de la escuela. Aquí el techo se derrumbó parcialmente. Solo miren lo que quedó de una de las paredes. Por los daños se puede ver que el dron entró por esta ventana. Ahora hay escombros esparcidos por todas partes. Los rusos intentaron a nivel informativo utilizar esta escuela, que estaba cerrada en un día festivo, no había estudiantes ni nadie. Intentaron cubrir informativamente sus nuevos ataques terroristas contra nuestro país. Eso es lo que los rusos siempre hacen. Pero, de nuevo, no se trata de un ataque a la escuela en sí, sino que después se habla del palacio del mismo nombre, Terletsky, que está frente a la escuela. Cerca está la dacha gubernamental número 11, el objeto Zarya. Aquí hay un helipuerto, por lo que siempre está presente el FSO a quienes se puede recurrir para la seguridad de las reuniones. Nosotros demostramos que hoy las fuerzas de defensa, con diversos medios de fuego, pueden alcanzar a los ocupantes en cualquier punto de nuestra Crimea, en cualquier lugar, al norte, al sur, al oeste, al este, y hoy no hay ni un solo objetivo que no pueda ser alcanzado por las fuerzas de defensa en el territorio de Crimea. La defensa antiaérea rusa una vez más ha demostrado su total inutilidad. No son capaces de proteger ni a Rusia ni a los territorios temporalmente ocupados. El sistema de defensa aérea en Crimea está siendo destruido y ese es el camino hacia la desmilitarización de Crimea y, lo más importante, hacia la desocupación. ¿Vamos por el camino correcto? La flota aérea de los rusos en la península ocupada se ha reducido. Como resultado del exitoso trabajo de combate de la Unidad Especial Fantasmas de la Inteligencia Militar de Ucrania, GUR, fueron alcanzados 3 helicópteros enemigos multipropósito Mi-8, así como el costoso radar ruso Nevo-U. 4 helicópteros fueron destruidos en solo unos días. Fueron destruidos 2 aviones únicos FIBE y 12 Chaika. En general, hay muy pocos de ellos en la flota del Mar Negro. Si no me equivoco, hay 6 y ya han sido destruidos 2. Los exploradores mostraron imágenes de la operación y videos de drones de uno de los helicópteros destruidos. La Crimea ocupada se ha convertido en símbolo del colapso del suministro de combustible. Precisamente aquí se traía una gran cantidad de combustible para abastecer la maquinaria militar rusa. Como resultado, ahora hay escasez y precios récord de combustible en la península. El aumento del precio de la gasolina está relacionado con los ataques de Ucrania a las refinerías rusas. En el video Sebastopol. En Yalta llevaron gasolina a una de las estaciones de servicio. La fila de personas que quieren repostar es simplemente enorme. Ni las autoridades rusas ni las autoridades de ocupación de Crimea reconocen el problema. Aseguran que se trata únicamente de un asunto logístico. Los hechos de violaciones de derechos humanos en Crimea se documentan regularmente y se transmiten al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la OSCE. La administración de ocupación rusa recluta forzosamente a los crimeos en las filas de las Fuerzas Armadas rusas. Negarse a servir se castiga con persecución penal. Además, se está produciendo una constante militarización de los niños. Crimea espera su regreso y Ucrania no permite que Rusia normalice la ocupación. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están destruyendo a Rusia desde el cielo. El apocalipsis de la gasolina ha abarcado todo el país. Kupiansk reducido a polvo. Tropas rusas pierden control y las Fuerzas Armadas de Ucrania preparan golpe devastador. Este es el punto de inflexión. Putin atacó un país de la OTAN. Europa está al borde del caos. La Tercera Guerra Mundial se avecina. El Pentágono reúne urgentemente a cientos de generales. El video es impactante. Todos los detalles en el reportaje. Parece que está ardiendo otra refinería en Rusia, esta vez la refinería de petróleo Afipsky, ubicada en la región de Krasnodar, Rusia. Según informan los medios rusos, la planta fue atacada en la noche del 26 de septiembre. Y no por cualquiera, sino por drones desconocidos.
Y la situación con la gasolina en Rusia será cada vez peor, ya que la refinería de Afipsky se especializa en la producción de gasolina y diésel. Así es, unos 15 rublos de golpe más o menos. Esto sucedió en el transcurso de unos 4 turnos. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿Cómo puedo reaccionar yo? Pues Mientras tanto, el Instituto para el Estudio de la Guerra informa que, a pesar de la gran actividad de los rusos en la zona de Kupiansk, el ejército ruso no controla ninguno de los distritos de la ciudad. Esta es la llamada zona gris que existe desde hace varios meses. Es decir, en este territorio no lo controlan ni las fuerzas de defensa de Ucrania ni los ocupantes rusos. La actividad en Kupiansk también se explica por el principal objetivo de los rusos en esta zona. Pero el objetivo principal de los ocupantes rusos no es Kupiansk, sino Kupiansk-Uzlovoy. Se trata de un intento de establecer el control sobre el principal centro logístico de las fuerzas de defensa de Ucrania, la mayor estación ferroviaria, cuyo control permitiría a los rusos, gracias al uso de una logística de trayecto corto, trasladar reservas operativas tanto desde el territorio de la Federación Rusa como desde las zonas ocupadas de la región de Lugansk para formar un grupo de ataque que posteriormente avanzaría a lo largo del río Oskol. si hablamos en términos más generales, la situación es similar en otras direcciones. En la zona de Sumy y Kursk, los ataques rusos siguen siendo infructuosos y cerca de Limán no hay avances. En la dirección de Pokrovsk, los ataques son más activos, pero tampoco hay éxitos confirmados. La situación es la misma en las regiones de Zaporilla y Jersón, pero se sabe que Rusia está trasladando parte de la infantería de marina desde las regiones de Sumy y Jersón para combatir en Donetsk, pero resulta que esto es obra también de los militares ucranianos. Las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo actualmente una serie de acciones destinadas a crear un cerco operativo de las tropas de ocupación rusas. No es casualidad que el ataque de las fuerzas de defensa de Ucrania en la zona del asentamiento de Pankivka sea, de hecho, la base para la penetración de las tropas rusas en la defensa ucraniana, con el objetivo de aislar a las unidades rusas y, en consecuencia, organizar el llamado caldero. El traslado de las tropas rusas también está relacionado con la falta de fuerzas, ya que el ejército ruso no puede librar combates activos y defenderse en varias direcciones al mismo tiempo. Por eso, para evitar un escenario similar, las unidades más capacitadas para el combate están siendo trasladadas del sector de Kursk, Sumy a Pokrovsk. Otro ataque híbrido en Europa. En Dinamarca se produjo un nuevo ataque de drones desconocidos, lo que provocó el cierre temporal del espacio aéreo sobre el aeropuerto. El origen de los drones también es desconocido. Precisamente en el territorio de Dinamarca se ubicará una planta para la producción de combustible sólido para misiles balísticos ucranianos. En particular, Flaming es un acuerdo preliminar entre la parte ucraniana y la danesa. Por lo tanto, la aparición de los llamados drones desconocidos es una señal para la Federación Rusa de que esta empresa será considerada como un objetivo legítimo. Y no es casualidad que la aparición de drones no ocurra en Dinamarca, Noruega y, en consecuencia, los actos de sabotaje en la planta de producción de drones en el territorio del Reino Unido. Pero el problema de Europa es otro. No pueden derribar los drones rusos baratos con misiles carísimos, ya que eso es inaceptable, declaró Rutte. Por eso nuestro comandante supremo aliado en Europa, junto con su colega encargado de la transformación y todos nosotros en la OTAN, estamos desarrollando rápidamente tecnologías, aprendiendo de los ucranianos y comenzaremos a aplicar estas nuevas tecnologías en las próximas semanas y meses, para que, junto con los métodos más tradicionales de resolver problemas, también tengamos a nuestra disposición la tecnología de interceptación de drones. En cambio, en el Pentágono están completamente preparados. Pete Hegseth convocó a un centenar de generales y almirantes a una reunión de emergencia que debe celebrarse la próxima semana. Pero lo más interesante es que no se informa la razón de dicha convocatoria. Trump hizo un anuncio explosivo, un giro total. Estados Unidos apoya a Ucrania como nunca antes.
Zelensky quedó sorprendido por esas palabras. El Kremlin está en pánico. Fue la gota que colmó el vaso. Moscú ya tiembla ante los verdaderos golpes. Trump está listo para tomar medidas drásticas. ¿Qué esperar a continuación? Vean esto. ¿Donald Trump ha cambiado de opinión o se distancia hábilmente de su promesa de terminar la guerra ruso-ucraniana? ¿Qué hay detrás de las palabras del 47º presidente de Estados Unidos? No hace mucho, todo el mundo comentaba la reunión más escandalosa en el despacho Oval con el famoso ¿dónde está el traje? Y hoy, tras otra ronda de negociaciones, la Casa Blanca publica esta foto con la leyenda: es un hombre valiente y está librando una auténtica batalla infernal. Y eso no es todo. Donald Trump, quien hasta hace poco aseguraba que Ucrania no tenía ninguna posibilidad de vencer a la gran y poderosa Rusia y que ya era hora de ceder territorios, publicó este mensaje en sus redes sociales. En él, Trump declaró por primera vez: los ucranianos no solo pueden luchar, sino también ganar, mientras que Rusia deambula sin rumbo donde planeaba resolverlo todo en una semana. En realidad, esto la hace parecer un tigre de papel. Cuando las personas que viven en Moscú y en todas las grandes ciudades, pueblos y regiones de toda Rusia se enteran de lo que realmente está ocurriendo con esta guerra. El hecho de que no puedan conseguir gasolina debido a las largas colas y todas las demás cosas que están ocurriendo en su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en luchar contra Ucrania, que tiene un gran espíritu y que solo se fortalece. Ucrania no solo puede devolver su país a su estado original y quién sabe, tal vez vaya aún más allá. Esto es la declaración más pro-ucraniana hecha por Donald Trump desde su regreso al gabinete de guerra. Esta retórica fue elogiada de inmediato por Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero, según los politólogos, la posición de Trump está dictada por una simple coincidencia de factores. Por un lado, últimamente Europa declara cada vez más fuerte su autonomía y por otro, las sanciones con drones de Ucrania contra las refinerías rusas acercan el sueño de Donald: separar a Europa del oleoducto ruso. Y la guinda del pastel es la situación política interna en Estados Unidos. Precisamente por eso Trump ha empezado a llamar a Putin agresor y a insinuar sanciones. Él necesita reaccionar ante la situación. Él es, en el sentido clásico, un animal político. Es decir, un político que percibe el estado de ánimo que siempre parte del contexto de lo que le conviene o no en este momento, de cómo debe actuar correctamente o incorrectamente, y no de convicciones ideológicas, de valores profundos u otras creencias. Eso no va con él. Por eso ahora vemos aparentemente un giro en su posición, aunque en realidad es una evolución. Incluso diré, aunque de manera general y con mucha cautela, dándole cierto margen de confianza, pero puedo suponer, basándome en los acontecimientos de las últimas semanas, que la noche más oscura con Trump ya ha pasado. Este periodo de 8 meses, durante el cual Trump aún podía coquetear con Putin, está llegando a su fin. Y a partir de ahora entramos en una fase en la que Trump ya no será una palanca en manos de Putin para presionar a Ucrania y Europa. Y no está claro que se convierta en una palanca en manos de Ucrania y Europa para presionar a Putin. Y tampoco está claro que Trump mismo quiera presionar a Putin. Aquí no hay que hacerse ilusiones, pero creo que el momento en que Trump era parte del problema ya ha pasado. Pero Trump todavía no es parte de la solución. Donald tampoco ha cautivado a la prensa occidental. Los periodistas recordaron que, de hecho, todas las iniciativas de las que se hablaba en voz alta al otro lado del océano quedaron sin realizarse. La imposición de sanciones, así como de aranceles aduaneros del 500% y la designación de Rusia como país patrocinador del terrorismo, siguen siendo solo palabras vacías. Trump dio a entender que está dispuesto a tomar medidas radicales solo después de que los aliados de la OTAN hagan su aporte primero. De hecho, eso fue exactamente lo que dijo. No hubo ninguna insinuación sobre ayuda adicional ni sobre que Estados Unidos planee castigar más severamente a Moscú, porque esas iniciativas legislativas de las que hablamos siguen siendo solo iniciativas. No se someten a votación. Trump se opone categóricamente a que su Congreso vote a favor de la aplicación de sanciones. Él dice: yo mismo tomaré la decisión contra Putin y todavía se tomará un mes para pensar si confía en Putin o no. Eso lo dijo literalmente ayer.
Algunos analistas consideran que la declaración de Donald no es una revelación, sino un intento de lavarse las manos ante la resolución de un problema tan importante como detener la guerra. Al 47º presidente de Estados Unidos le ha resultado posible, de hecho, lucrar con la guerra. La ayuda irrevocable ha sido detenida y las armas llegan a Ucrania con dinero europeo. El punto final en la disputa sobre si ha tenido una revelación o simplemente se está distanciando de manera técnica lo marcarán los próximos pasos que tome la administración de la Casa Blanca. Por ahora, Estados Unidos ni siquiera se ha sumado a la declaración de 36 países de la Asamblea General de la ONU, que insta a Rusia a detener los asesinatos y comenzar negociaciones sustanciales. Los equipos de emergencia en las Fuerzas Armadas de Ucrania reciben un refuerzo increíble. Decenas de miles de militares llegarán a Ucrania. El Kremlin está histérico y Putin fuera de sí. Los países ya no temen a Rusia. La coalición contra Moscú crece ante nuestros ojos. ¿Quién se ha convertido en el aliado inesperado de Ucrania? Estos detalles han hecho estallar Internet. Mira ahora mismo todos los detalles impactantes. Aún más ayuda y apoyo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían recibir refuerzos para luchar contra los ocupantes rusos. El presidente de Indonesia declaró que está dispuesto a enviar fuerzas de paz a Ucrania bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, cuando la ONU tome la decisión correspondiente. Seguiremos sirviendo allí donde el mundo necesite defensores, no solo con palabras, sino con botas sobre el terreno. Si y cuando el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General lo decidan, Indonesia está lista para enviar 20.000 o incluso más de nuestros hijos e hijas para establecer la paz en Ucrania, en Gaza, en Sudán, en Libia, en cualquier lugar donde sea necesario garantizar la paz. Por lo tanto, los 20.000 del contingente que Indonesia está dispuesta a enviar no son suficientes para monitorear la situación a lo largo de toda la extensión del frente ruso-ucraniano. La extensión del frente ruso-ucraniano en este momento supera los 1.200 kilómetros. Por lo tanto, no hay ninguna razón para hablar de la eficacia de una misión de paz, es decir, de un contingente de hasta 20.000 efectivos. Esto no será más que una misión de monitoreo. Anteriormente, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, declaró que no descarta la posibilidad de desplegar fuerzas de paz de la ONU en Ucrania para mantener el alto el fuego y la reconstrucción posbélica. Si la mayoría de los países miembros está de acuerdo con ello. Para organizar una misión de paz, según Dagui Dainat, es necesario pasar por varias etapas. La primera etapa es la etapa de familiarización, cuando un representante de la ONU viaja y se familiariza, respectivamente, con los aspectos militares, económicos, políticos y religiosos en el territorio del país, donde es posible desplegar una misión de paz. Pero lo más importante, para desplegar una misión de paz, según Dagui Dajon, es necesario el consentimiento de ambas partes en conflicto. Es decir, no solo Ucrania, sino también la Federación Rusa. Esto es, de hecho, una piedra de tropiezo. Es un callejón sin salida para el mandato de los cascos azules, según Dagui Dajon, ya que se requiere la aprobación del presupuesto. Nuevamente, la Federación Rusa es uno de los principales patrocinadores de la Organización de las Naciones Unidas, y decir que estarán interesados, respectivamente, en financiar una operación de paz con cargo al presupuesto de la Federación Rusa no es realista. Eso no corresponde a la realidad. Recordemos que el 4 de septiembre se celebró en París una reunión de la Coalición de los Dispuestos con la participación del presidente Zelensky, donde se discutieron posibles futuras garantías de seguridad para Ucrania, orientadas a asegurar una paz justa y duradera. 26 estados acordaron oficialmente formar fuerzas de apoyo que deberán desplegarse en Ucrania inmediatamente después de que se alcance un alto el fuego. En el marco de este plan, se crearán 2 grupos terrestres separados. El personal militar de estos países presente en el territorio de Ucrania será considerado por la Federación Rusa como participación de ese país en las hostilidades del lado de Ucrania. En consecuencia, la Federación Rusa declarará la legitimidad de los objetivos militares en el momento de la eliminación física de dichos militares. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que cualquier contingente militar europeo en Ucrania será un objetivo legítimo para el ejército ruso.
Lavrov señaló que su presencia en Ucrania-Rusia lo considerará una ocupación del país. La Federación Rusa no prestará atención a la bandera de los pacificadores. La Federación Rusa está categóricamente en contra del despliegue de un contingente militar extranjero en el territorio de Ucrania. Este es, de hecho, un punto crucial, un Rubicón que no pueden cruzar. En consecuencia, estas conversaciones sobre la posibilidad de desplegar un contingente de pacificadores son solo un componente político. Es una declaración que no está respaldada por acciones concretas. Todo depende de la posición de la Federación Rusa. Pero todo esto es solo una perspectiva. ¿Enviarían realmente los socios occidentales tropas de pacificación? Esa sigue siendo una pregunta abierta. Ocurrió. Polonia saca el arma nuclear de Europa antes del apocalipsis. Una verdadera guerra está en marcha. Lavrov hizo una declaración inesperada, se van a sorprender cuando la escuchen. Y Trump golpeó duramente a Putin. El erdoganismo a Balkush, Estados Unidos y Turquía se unen contra la Federación Rusa. Todos los detalles a continuación. El presidente de Estados Unidos, Trump, hizo una nueva declaración impactante. La economía de Rusia se está yendo al infierno, mientras que Ucrania está haciendo un gran trabajo deteniendo al enorme ejército ruso. Les va muy mal, considerando que han apostado todo. Su economía se está yendo al diablo. Están bombardeando todo a su paso y aún así capturan muy poco territorio si es que capturan algo. De hecho, incluso están perdiendo parte de sus territorios, así que creo que esto ha afectado muy negativamente la reputación de Rusia. También durante la reunión con el presidente de Turquía, Erdogan, Trump declaró que está dispuesto a levantar las sanciones a Turquía y considerar la posibilidad de vender cazas F-35 siempre y cuando se detengan las compras de petróleo y gas rusos. Sí. Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia siga cometiendo atrocidades contra Ucrania. Creo que podría tener una mayor influencia si quisiera. Pero a él le gusta mantenerse neutral, aunque podría intervenir y dejar de comprar petróleo y gas a Rusia. Esa sería la mejor salida. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kallas, prácticamente exigió al presidente estadounidense que tome más iniciativas. Ella declaró que Europa no puede poner fin a la guerra en Ucrania por sí sola. Estados Unidos y la OTAN deben compartir la responsabilidad. Hemos presionado a Rusia, hemos ayudado a Ucrania, pero debemos hacer más porque la agresión aún continúa y también contamos con la cooperación de nuestros aliados, incluidos los Estados Unidos en este asunto. Al parecer, los líderes europeos tienen miedo e intentan protegerse de Putin por todos los medios posibles. El presidente polaco Nawrocki dijo que su país no se opone a tener armas nucleares. Para la seguridad de los polacos, poseer armas nucleares y unirse al programa de intercambio de armas nucleares sería la decisión correcta y responsable. Es mi deber hacer todo lo posible para traer seguridad a Polonia. Y me gustaría destacar que nuestras guerras, que hemos librado a lo largo de los siglos, siempre han sido defensivas. Y no es de extrañar, ya que Rusia declaró que están en guerra con la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, afirmó que la OTAN y la Unión Europea han declarado la guerra a Rusia. Otro ejemplo claro es la crisis en Ucrania provocada por Occidente, a través de la cual la OTAN y la Unión Europea quieren declarar, y ya han declarado, una verdadera guerra a mi país y participan directamente en ella. Los rusos intentan meterse en la agenda internacional por todos los medios posibles. Putin recibió en el Kremlin al director general de la OIEA, Grossi. Él agradeció a Putin por su apoyo e invitó a los rusos a una conferencia en Austria. Los invito a todos en diciembre a Viena, donde celebraremos la primera conferencia internacional sobre energía nuclear e inteligencia artificial. Estamos atrayendo a todas las empresas de Rusia, Occidente y Asia que participan en esta alianza, que está a punto de concretarse. Y debemos ver cómo funcionará. Se puede jugar todo lo que se quiera hacer un gran país, sin el cual no se toman decisiones importantes en el mundo. Pero Rusia sigue siendo un terrorista y agresor contra el que todos los países civilizados deben luchar. Exclusiva, el apocalipsis en el ejército ruso. A los soldados rusos los envían a pie al matadero, no hay tanques en absoluto. Los tanquistas, en pánico, solo tienen la opción de rendirse o huir, mientras que las ISU destruyen los restos de vehículos blindados y el Kremlin, furioso, oculta la magnitud del fracaso. Rusia se ha quedado sin tanques, el final del segundo ejército más grande del mundo. ¿Por qué esto cambia el curso de toda la guerra? Míralo ahora mismo. Los tanques rusos están al borde de la extinción.
Parece que el complejo militar industrial ruso no puede hacer frente y pronto no será nada. Y al parecer, la culpa de esto la tienen las sanciones. El papel de las sanciones aquí tiene más que ver con el hecho de que al fin y al cabo se trata de flujos, de integraciones, de un deterioro donde la fuerza y la calidad se ven afectadas, en la que Rusia se está nivelando y esto la debilita considerablemente en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, en las que Rusia podría haber avanzado. Parece que la economía supuestamente sólida de Rusia, según las palabras de Putin, está empezando a mostrar una grieta notable. Tarde o temprano, el sobrecalentamiento de la economía militar puede no llevar a su colapso, pero sí a una caída brusca. Las tendencias económicas generales en la Federación Rusa también afectarán a los sectores militares de la economía. Al parecer, en las empresas más importantes de Rusia, por primera vez desde 2022, los salarios han empezado a caer. Y sí, estamos hablando de empresas del complejo militar industrial. Sin duda, el financiamiento a crédito de las empresas del complejo militar industrial tiene un impacto. Y la diferencia en la forma de este financiamiento, el volumen de los créditos respecto al sector no militar, esto jugó a favor, pero ahora juega en contra. De hecho, al alcanzar el pico, o se mantiene en una meseta o cae. Pero entonces, ¿cómo afectan los déficits de personal y los problemas económicos al aumento del volumen del complejo militar industrial ruso? Con las capacidades de la economía rusa para abastecer al ejército, proporcionar equipo militar y municiones. Tampoco son ilimitadas. Y mucho menos con un rápido aumento, la economía rusa moderna puede alcanzar los niveles soviéticos. Por supuesto, las sanciones no son un juego, especialmente cuando empeoran el estado y la calidad de su equipo militar, o incluso pueden detener por completo su nueva producción. Pero aquí vienen al rescate los tanques de la época de la Unión Soviética. Se apostó por la restauración de la tecnología soviética, la vieja tecnología soviética sacada del almacenamiento, la restauración de municiones y de nuevo la readaptación para el combate tampoco son ilimitadas. Pero ya ha llegado el momento en que la vieja tecnología no facilita el trabajo, sino que, al contrario, lo complica. Cada vez quedan menos equipos que se puedan reparar. Hay que reparar lo que no es reparable, desmontar, sí, ensamblar a partir de varias unidades. Y eso requiere mucho más esfuerzo, trabajo y así sucesivamente. De este modo, en lugar de producir nuevo y moderno, Rusia utiliza cada vez más lo viejo y desgastado. La producción de nueva tecnología se ve limitada, sí, entre otras cosas por las sanciones y por la falta de preparación de la base productiva. Por eso, el aumento de la producción de tipos modernos de armamento no avanza al ritmo que Rusia necesita para compensar las pérdidas en el campo de batalla, por lo que prefieren financiar aquello que dé resultados aquí y ahora y no mañana o pasado mañana. No debemos olvidarnos de los amigos leales de Putin, China e Irán que lo están ayudando mucho. Siempre estuvimos muy unidos y seguimos estando juntos, ahora mismo, en este preciso instante. Pero cualquier suministro es probablemente una forma que tiene Beijing de mantener a Moscú a raya. Aquí, China está ayudando a los rusos a desarrollar su base tecnológica. Pero al mismo tiempo, los chinos ayudan a Moscú precisamente desde la posición de un suzerano. Por eso mantienen la mano en la válvula. Si Moscú actúa correctamente, pueden abrirla más. Pero al final, ¿qué tenemos a día de hoy? Se sabe que en 2024 la industria militar de la Federación Rusa ha alcanzado el límite de sus capacidades. Pero ¿cuáles son ahora las perspectivas para Rusia? Puede haber una meseta como la llamamos, es decir, cuando se han alcanzado los indicadores máximos ya no es posible crecer más, pero también se puede evitar la caída por medios administrativos. La única pregunta es si el Kremlin podrá mantener este nivel durante mucho tiempo y si no resultará que el golpe inesperado vendrá no del frente, sino desde dentro. La corrupción en Rusia es, sin duda, nuestro aliado más formidable. Cuanto más sigan robando impunemente los generales y los rompehielos de la economía rusa, especialmente del vital complejo militar industrial, menos posibilidades reales tendrán de mantenerse firmemente en esa meseta. Pero por ahora están robando bastante bien, con una eficiencia sorprendente.
y cada año sus apetitos insaciables crecen exponencialmente. Pero, por supuesto, las sanciones son solo una pequeña parte de lo que puede ayudar a Ucrania a defenderse de la Federación Rusa. Sin embargo, un factor importante es también el aumento de la producción ucraniana de armamento militar. Aquí no se puede creer que todo lo resolverán las sanciones, que solo hace falta Bulshao, hoy Eyek, o como lo hacemos aquí, y consideramos golpe por golpe. Puedes agradecer, las sanciones son solo una alternativa junto con las armas, pero no en lugar de las armas en principio, según esos conceptos y términos. Eso es todo. Para más noticias candentes directamente del frente, véanlo ya en el próximo episodio.